geógrafo, un cuadro pintado alrededor de 1668, es obra del célebre artista Johannes Vermeer, nacido en Delft en 1632. En las ambientaciones que Vermeer hizo de sus muchas escenas de interiores, no fueron pocas las veces que recurrió a imágenes cartográficas para componer esos ambientes. En realidad, Vermeer es más conocido por obras en las que las mujeres son protagonistas y en las que las figuras masculinas suelen desempeñar un papel de apoyo, como pretendientes, músicos, pintores o instructores. No obstante esto, en el catálogo de la subasta de las pertenencias de Vermeer que se hizo en Ámsterdam en 1696, se informa que existieron al menos 4 piezas que tendrían a un hombre como personaje central: el geógrafo, el astrónomo y otras 2 que hoy se consideran perdidas. Se da por probado que el astrónomo y el geógrafo fueron 2 cuadros concebidos por encargo y deliberadamente para ser colgados uno al lado del otro. Además, como veremos, estas 2 figuras están vinculadas por varios elementos. Por ejemplo, más allá de lo figurativo, ambos hombres comparten una actitud reflexiva, y se ha asociado esto al elogio que hizo Spinoza de la vida contemplativa e intelectual. No hay pruebas fehacientes de que Vermeer haya conocido a Spinoza, pero por cierto es algo bastante probable. Spinoza nació el mismo año que Vermeer, 1632, murió en 1677, solo 2 años después que el artista, y además las casas de ambos estaban separadas por solo 7 millas de distancia, lo que en ese tiempo implicaba apenas 1 hora y 20 minutos a pie. El geógrafo de Vermeer es en cierta manera una figura arquetípica. Es un hombre encorvado sobre un paquete de materiales científicos, rodeado de mapas, gráficos, libros, un globo terráqueo. Está apoyando una mano sobre un libro y sosteniendo un compás con la otra. Su pose, la pose del geógrafo, replica la de los dibujos también creados por otros artistas como Rembrandt y Nicolás de Maes. El geógrafo retoma precisamente una posición muy similar a la del Fausto en el famoso grabado de Rembrandt. Por este entonces, intelectuales y artistas solían ser retratados en sus ámbitos de trabajo. Por eso encontramos amplios elencos de geógrafos. Gerrit Dou, un pintor y grabador de Leiden contemporáneo a Vermeer, también hizo varias obras tomando como personaje protagónico a algunos astrónomos. Por lo general los retrató trabajando a oscuras, a altas horas de la noche, a la luz de la vela. Sus actitudes revelan un conjunto de prácticas relacionadas con el trabajo científico, como la lectura de algún libro o tratado y el uso de compases u otro tipo de instrumentos. La vela que estos astrónomos sostienen en la mano o que los iluminan desde algún lugar de la mesa de trabajo brinda luz sobre sus rostros, los libros, los preciosos globos y los relojes de arena. Hay cierto parentesco entre la vela de Dou y las ventanas de Vermeer. Aunque en el caso de Dou la vela juega un papel fundamental para componer el claro-oscuro y eso no es tan relevante en las obras de Vermeer, tanto la vela como la ventana encarnan la fuente de luz o de esclarecimiento. En estos ambientes, la vinculación entre elementos tales como la figura del savant, los libros, los instrumentos y la luz remite invariablemente a la idea de conocimiento esclarecedor. De hecho, en las ventanas de las 2 obras de Vermeer, del geógrafo y del astrónomo, la ventana puede asociarse tanto al mundo exterior, que es el objeto de estudio de estos 2 profesionales, como también a la luz esclarecedora que a su vez proviene de afuera. El uso de este tipo de iluminación y de luminosidad le da una atmósfera de revelación a ambas pinturas. El geógrafo y el cartógrafo no son 2 hombres diferentes. Todo indica que más allá de su evidente parecido físico, se trata de la misma persona. Johannes Vermeer, él mismo, rara vez viajó fuera de su propia ciudad. De ahí que se haya especulado tanto acerca de la identidad del personaje retratado, ya que parece ser mucho más que un modelo cualquiera posando para el artista. Parece ser un verdadero hombre de ciencias. Este personaje sería el científico Anthony van Leeuwenhoek. La mayoría de los expertos creen que van Leeuwenhoek no solo sería
el personaje protagonista de ambos cuadros, sino que además sería quien los habría encargado. Este hombre era bien conocido por sus descubrimientos con el microscopio, pero también fue descrito como un experto en navegación, astronomía, matemáticas, filosofía y ciencias naturales. Además, tenía formación como topógrafo y por lo tanto habría estado bien informado sobre el equipo necesario para hacer mapas. De hecho, esos instrumentos que aparecen retratados en los dos cuadros serían de propiedad de Van Leeuwenhoek. Por un lado, son aparatos que eran muy costosos y que estaban fuera del presupuesto de Vermeer, que además no era científico, por lo tanto no los necesitaba. Y además, por otro lado, ninguno de esos onerosos instrumentos se menciona en el inventario de bienes muebles develado tras el fallecimiento del artista. Se sospecha que Vermeer y Van Leeuwenhoek se conocían porque ambos también nacieron en Delft en el mismo año. Y otro indicio todavía más fuerte que abona esta hipótesis es el hecho de que entre los pocos documentos que revelan datos de la vida de Vermeer se encuentra una nota de los registros públicos de Delft que establece que los regidores de la ciudad designan a Van Leeuwenhoek como el administrador judicial en caso de quiebra de Catharina Borns, la viuda de Vermeer. Cuando visitamos al personaje en su atelier, vemos a un estudioso vestido con una túnica de estilo japonés muy popular entre los avants en ese momento. Está ensimismado en su indagación intelectual. Y a diferencia de las mujeres de las pinturas de Vermeer, que en general parecen tranquilas y autosuficientes, la postura reflexiva del geógrafo indica una mente penetrante. Para observar al geógrafo, tenemos que traspasar ese telón que permanece en las sombras y asomarnos por encima de la voluminosa y vaporosa tela que cae en cascada sobre el frente de la mesa, formando una especie de barrera protectora para el área de trabajo. De hecho, la tela enmascara lo que habría sido un espacio bastante grande y poco interesante debajo de la superficie de una mesa que está toscamente pintada, probablemente inacabada o mal conservada. Se desconoce el origen de esta tela, pero el estampado floral, apretado y arremolinado, indica que no es lo que llamamos una alfombra oriental, una alfombra tejida de pelo, importada del mundo islámico, sino que sería un tapiz. Su diseño es similar, aunque no idéntico, al tapiz del astrónomo. En el astrónomo, Vermeer aplica una estrategia muy similar para componer el personaje y la escena. Hay cierto paralelismo, tanto en el mobiliario como en la posición de la figura, en la habitación misma. Algunas especificidades de esta obra son el astrolabio, que aparece colgado en la pared, y que pertenece al libro Meteus Astrolabium, que está también ubicado en la mesa de trabajo del propio astrónomo. Ahora, una particularidad es que este astrolabio, que está apoyado oblicuamente contra el globo, no es ni más ni menos que de autoridad de William Jans Blau, que es el autor del mapa que aparece en la pared, en el fondo, en la obra del geógrafo. Blau tenía una de las mayores editoriales en Ámsterdam. Los mapas y los atlas de todo tipo eran muy populares en la República Mercantil Holandesa, que debía gran parte de su prosperidad a la navegación. Eran los tiempos de apogeo de la Compañía Neerlandesa de las Islas Orientales, fundada en 1602, que se especializaba en el comercio de productos provenientes de las Islas de las Especies, que eran la base de la expansión de un poderoso imperio mercantil. En efecto, la parte posterior del cuarto del geógrafo expone una carta marina. Es una carta marina datada de 1600, en la que se puede distinguir la península ibérica e italiana, así como parte del norte de África, con el sur a la izquierda y el norte a la derecha. Dada la presencia de un cartucho decorativo, es posible que haya sido diseñada más para ser enmarcada que para su uso técnico. Otro de los puntos en común que vinculan al geógrafo y al astrónomo son los globos. Solo que el astrónomo tiene un globo celeste sobre el que está apoyando su mano y el geógrafo un globo terrestre, que se ve a la derecha de la pintura sobre el gabinete en un soporte de 4 patas. El autor de este globo es Hendrik Hondius, otro célebre grabador y editor, estaba localizado en Ámsterdam.
Este globo muestra el Océano Índico y barcos de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Sobre los globos en general, globos celestes y globos terrestres, hay que decir que para comercializarlos, los fabricantes solían anunciarlos como ayudas científicas para la navegación, especialmente a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Pero en realidad su utilidad práctica era bastante limitada y en rigor los marineros los rechazaron debido a las dificultades que implicaba realizar mediciones precisas sobre una superficie curva. Pero además había otro factor determinante que limitaba su utilidad práctica, y era que la mayor parte de los globos mostraban una imagen geográfica actualizada solo cuando las placas se grababan por primera vez. Pero en los años siguientes no era habitual que se modificaran, porque una vez que se había hecho un globo era complicado y muy costoso corregir las placas de cobre para imprimir nuevas versiones. Por lo tanto, la mayoría de los globos existentes estaban desactualizados. Sin embargo, pese a eso, en tanto los globos se convirtieron en objetos ornamentales codiciados, quedaron asociados a la alta cultura, se expandió notablemente la venta de globos que, en su mayoría, eran obsoletos en el momento de la venta. Aquellos que compraban globos terráqueos obviamente estaban mucho menos preocupados por la precisión científica que por el aspecto decorativo que tenían estos aparatos. Muchos personajes pidieron ser retratados o fueron retratados posando con globos. Aquí lo vemos en la obra de Los Embajadores de Holbein, pero también hay globos que aparecen junto al Delfín de Francia, Luis XV, un globo que por cierto todavía se conserva en el Palacio de Versalles. También vemos al primer ministro Colbert presentando a los miembros de la Real Academia de Ciencias en una pintura hecha por Henri Testellan que ubica al globo en un lugar destacado aquí en primer plano a la derecha. Y algunos ejemplos más: María Antonieta, Samuel Bernard y el propio Jean-Baptiste Colbert. Evidentemente el globo era un elemento codiciado en ese tiempo. Por lo tanto, nos llama la atención que tanto en el geógrafo como en el cartógrafo, la firma de Vermeer aparezca en proximidad a los globos, casi como si el propio Vermeer supiera que este es un elemento que va a atraer la mirada del espectador y que de esta manera apreciaría sin duda su autoría. Con mucha perspicacia y sutileza, este geógrafo de Vermeer nos invita a mirar una forma de ver el mundo, a espiarlo mientras contempla algo que a nosotros desde acá no nos queda sino imaginarlo.